Pronto volveremos a ocuparnos de todos los demás campos de la investigación y de la ciencia, sobre todo, como siempre, ¿no?, la que se produce en Uruguay. De hecho, hoy podríamos, por ser el momento del mes en el que estamos, compartir algunos de los materiales habituales de esta columna, por caso, el que dedicamos a las plantas nativas, a los yuyos con propiedades medicinales, pero vamos a estar con este programa a bordo de un hecho histórico para la ciencia de Uruguay y no podemos menos que generar un espacio importante para compartir lo que ya sabemos y sobre todo para contarles la expectativa con la que estamos viviendo lo que se viene. Así que arrancamos a hablar de Uruguay Sub 200, de lo que está pasando en el Falcor Chu, de quiénes están. Daniela Gilfe, ¿cómo andás? Eso, estamos como en una embarcación paralela, más o menos, ¿no? Está, al Falcor. En el Falcor Viejo, ¿no? En el Falcor Viejo, en el One, que no es tú, pero bueno. Bueno, y por supuesto en estas casi 2 semanas, 10 días de transmisión desde que empezaron esta expedición, las imágenes ni que hablar fueron las protagonistas de toda esta expedición maravillosa. Pero también empezamos a ver otras protagonistas, que son las voces, sí, en este caso, ¿no? Las voces que ya reconocemos con determinado nombre, los acentos, los sobrenombres. Entonces, en Sobre Ciencia dijimos que era el momento también para conocer a este grupo de personas. Entonces vamos a compartir hoy una serie de placas para conversar sobre esta tripulación tan particular. Vamos a ir a la primera, y en la primera placa lo que sabemos es, bueno, ¿cuántos son? Son 37 personas, ¿no? 19 varones, 18 mujeres, bien. O sea que hay paridad de diferentes disciplinas que ya vamos a ver, pero también de muchas nacionalidades, no son solo uruguayos. Si bien la gran mayoría son uruguayos, también tenemos de Argentina, de Brasil, de Chile, de Alemania y de Francia. De Francia y de Alemania una persona cada uno, pero para que veamos lo colaborativa que también puede ser la ciencia, aún en este caso especial. Y agregamos, Daniela, que uno de los uruguayos en realidad es un poco repatriado porque está desarrollando tareas en Chile, después vamos a hablar un poquito más de él. Exacto. Y tenemos uno de los arqueólogos submarinos que es brasilero, pero se está viniendo cada vez más a trabajar a Uruguay. O sea, sí, que esto es la permeabilidad de la frontera científica. Es, ¿no?, verdad. Es muy migrante la gente de la ciencia. Totalmente. Y es colaborativa, claro, porque sí, las cuestiones que se estudian acá no se estudian solo en Uruguay, generalmente se colaboran con científicos de la región y eso enriquece justamente la generación de conocimiento, ¿no? Y justamente hablando de colaboración y de la generación de conocimiento, vemos la siguiente placa, que la siguiente placa lo que nos dice es en dónde trabajan estas 37 personas, ¿no? Porque no son ni todos oceanógrafos ni todos del mismo lugar, ¿no? Entonces acá vamos a hablar de 9 instituciones, muchas de las cuales quizás, así como pasó en la pandemia o cuando hay algún hecho que roba la atención, empezamos a conocer instituciones que antes quizás no sabíamos que existían. Entonces, bueno, una de ellas es el CURE, ¿no? El Centro Universitario y Regional ¿no?, que tiene un montón de carreras, varias sedes, y es una extensión de la UDELAR fuera de Montevideo. Exacto, una de las que tiene en territorio, que en este caso se ocupa de 33, Maldonado y Rocha. Exacto. Entonces, de ese centro vienen muchos, porque una de las carreras que se dicta ahí es oceanografía, ciencias vinculadas al océano. Entonces, de ahí vienen muchos. Pero también está Facultad de Ciencias, que ya la conocemos un poco más, primero porque está en Montevideo y es un edificio que hace 35 años ya que está en el mismo lugar. Bueno, el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, que también es un instituto no solamente que nosotros hemos mostrado muchas veces, sino que, bueno, es parte desde hace 95 años, es parte del Sistema Científico Nacional. La Sociedad de Malacología del Uruguay, quizás acá es menos todavía conocido, porque no es una institución, sino es una agrupación de personas que se dedican al estudio de los moluscos, ¿no?, de este grupo en particular. Después está el Museo Nacional de Historia Natural, que es donde van a ir las muestras, ¿no? De todas las muestras que se trajeron antes y las que se traerán ahora. Eso mismo. Y también tiene investigadores. O sea, no solamente es un lugar donde uno va a ver cosas, sino donde también se investiga y por eso las muestras van allí, ¿no? Y también se hace ciencia. Y después hay reparticiones de diferentes ministerios, ¿no? La Dirección Nacional de Recursos, la DINARA, ¿no?, de Recursos Acuáticos, sí, del Ministerio de Ganadería, que, bueno, desde hace muchos años trabaja en estos temas. Después el Servicio Oceanográfico e Hidrológico
del Ministerio de Defensa Claro, Nacional. de la Armada, que a su vez depende del Ministerio de Defensa. Exactamente. Y la Dirección Nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, que quizás tiene un nombre más nuevo porque es del nuevo... o del más nuevo Ministerio de Ambiente. La de INAVICE, ¿no? Para que la gente se familiarice con la sigla. Exacto. Porque se la empieza a mencionar bastante. Eso mismo. Y después una ONG, Mar Azul Uruguayo, que, bueno, tiene a bordo también personas asociadas que trabajan en este ámbito. Exacto. O sea, que nombraste 4 ministerios, ¿no? El Ministerio de Educación y Cultura, a través del IPSE Exacto. y del Museo, Defensa Nacional, Ministerio de Ambiente y Agricultura, Ganadería Exactamente. y Pesca. Y finalmente la iniciativa Mar Azul Uruguayo dentro de la Eso mismo. ONG. Y por supuesto la UDELAR, ¿no? La Universidad de la República. Como gran paraguas de casi todas estas instituciones. Eso no mismo. todas, pero alguna gran mayoría. Eso mismo. Pero estas son las uruguayas, nacionales, ¿no? claro. En la siguiente placa, porque dijimos que hay investigadores de otros países, en la siguiente placa primero vamos a ver una cantidad de letras, ¿no? Pero básicamente lo que vemos es Argentina, Chile, Brasil, Alemania y Francia como países representados y además cada país con diferentes instituciones. Hay museos, hay facultades, hay universidades, ¿no? Tanto en Chile como en Brasil. Hay institutos de investigación de Alemania, está la Universidad de la Sorbonne, tan famosa también de Francia. Entonces, los investigadores que están a bordo de estos países participan desde sus instituciones colaborando con la generación. En muchos casos, vos lo dijiste al pasar recién, Dani, pero dejan capacitación, porque tal vez algunos de ellos son expertos globales en determinados, no sé, en anémonas, por ejemplo. Exacto. Entonces se los invita para poder sacar el jugo del pero muchos de los que están trabajando con ellos quedan con conocimientos y el día de mañana tendremos, a partir de esto, bueno, tal vez nuestros propios expertos mucho más desarrollados. En este caso puse el ejemplo de las anémonas. Y la palabra colaboración en la ciencia no es antojadiza. La palabra colaboración tiene que ver con que, por ejemplo, los resultados de las investigaciones que pueden durar años, que se materializan quizás al final en un artículo científico que se publica en una revista que le da validez a ese resultado, muchas veces está firmada por decenas de investigadores que no pertenecen a la misma institución. Justamente tiene que ver, nacen a veces los proyectos de investigación de estas instancias de colaboración, ¿no? Entonces, bueno, ya conocemos un poquito más a la población. El mapa académico. Exactamente, exactamente. Pero en la siguiente placa lo que vamos a abordar ahora es lo que les decíamos hace un ratito. No todos son oceanógrafos u oceanógrafas. ¿Cuáles son las especialidades científicas? Exactamente. Estos, más que especialidades científicas, son los grupos de trabajo en que se dividen estos 37 investigadores e investigadoras, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque cada uno desde su profesión, ¿no? Si son oceanógrafos, si son biólogos, si son microbiólogos, si son físicos, son geólogos, todos trabajan en diferentes áreas, que son estas, ¿no? Biodiversidad y conservación, que obviamente tiene que ver con esa gran cantidad de especies que van a ver durante la travesía y cómo conservarlas. La geología marina, todo esto de los cañones, el suelo, el tipo de suelo, los sedimentos, todo eso tiene que ver con el trabajo de un geólogo, no con lo de un oceanógrafo en particular. La oceanografía biológica, o sea, todo lo que trabaja, todas las personas que dentro del océano trabajan con seres vivos. La oceanografía, la sedimentología y la geofísica marina, ahí entra la física, también la geología. El mapeo de aguas profundas, o sea, el manejo también de equipos que hacen que uno pueda entender ese suelo. El sonar Trias con el que está equipado el Falcor-Chu está haciendo unos mapas que son, es como ver es como ver el fondo del mar. Y eso es todo generación de conocimiento. Obvio, claro, que no se tenía y que se va a tener. La planificación espacial marina, capaz vos querés ahondar en eso, pero básicamente es la planificación de esta gran superficie que están investigando, ¿no? Sí, además vos dijiste una palabra que es la que usamos todos, superficie, porque en realidad estamos hablando de un volumen. Exactamente. ¿No? Con fondo, con subsuelo, con columna de agua, con lo que hay justamente en la superficie del mar. Eso. Y planificar su uso y conocerlo más es un tema que tiene que tener no solo esta expedición, sino mucho más por delante. Eso. Y la última es la ecología marina, que tiene que ver con esa interacción del ecosistema que están investigando. Y en todas estas áreas hay personas en grupos, hay grupos de personas que se dedican a esto y grupos de personas... Tienen como líderes, ¿no? Y tienen como líderes, ¿no? Entonces esos grupos a su vez tienen líderes, que es lo que vamos a conocer ahora, y ya vamos a empezar no solamente a ver palabras, sino caras. Bien.
Y la que vamos a ver, la primera cara que vamos a ver, que la voz seguramente ya la conocemos. Fue la primera voz que escuchamos. En realidad la primera voz que escuchamos fue la encargada de técnica En del inglés. streaming, en inglés. Y después el inicio de la expedición la hizo Exacto. Álvar Carranza. Bueno, Álvar, que ha venido acá, Álvar Carranza, que él es, por ejemplo, del CURE, esta institución que les contábamos. Él es uno de los responsables científicos de esta expedición, ¿no? Y es el que saluda, el que dice dónde está, el que está ahí todo el tiempo. Y es uno de los que se va a quedar todo el mes en el barco, ¿no? Álvar tiene su especialidad, ¿no? Y eso es lo que a él se va a dedicar durante la expedición. Sí, que es más orientada para hablar de la biología, de la taxonomía, que es un tema que tiene pocos expertos en Uruguay, pero 2 de ellos están a bordo, que son los que en definitiva más o menos, porque no se puede ser certero solo con la vista, es bueno, esto parece que es un pulpo así o así. Sí. Pero, a mí me da mucha gracia cuando dice, con todos los conocimientos, esto creo que es un pez. Claro, y ahí muestra todos sus conocimientos sobre ese tipo de animal. Sigamos. Pero sigamos, ahí está. Pero ahora vamos a conocer entonces en la próxima placa a Beatriz Giannicelli, que es otra, ella es líder de uno de los equipos, en realidad, ahí está, primero vamos a hablar de Leticia. Leticia Burone es la otra investigadora responsable de esta expedición, ¿no? Ella es de la Facultad de Ciencias, a diferencia de Álvar, y también ella es, bueno, ya tiene un sobrenombre, Arenita, también es una de las voces que nos recibe en general en cada inmersión. Y ella se dedica, entre muchas otras cosas, también a el tema del manejo de las muestras, del estudio de esas muestras, pero a su vez de la coordinación de toda la expedición. Como vimos, también tienen otras expertise. Sí, y además está mucho más orientada a microbiología. Totalmente, totalmente. Ahora sí, podemos seguir con los líderes, porque después de los 2 líderes de las expediciones, hay líderes de los grupos de esos grupos que vos describías hace un rato. Exactamente. Y está Fabricio Scarabino, que también lo hemos escuchado, él también es del CURE, y Fabricio... Es el otro taxónomo que está a bordo y generalmente es el que tiene la... Insisto, porque mucha gente dice, no, pero ese ¿qué tipo de animal es? O sea, hace falta mucho tiempo y comparación de muestras cuando hay dudas para determinar, pero es quien más se puede acercar, digamos, a ojo, ¿no? Claro. Por lo que ve en la cámara y después recurriendo, obviamente, a textos y demás. Exacto. Es decir, bueno, estamos viendo, o probablemente estemos viendo tal o cual. Exacto, eso tiene que ver con lo que se llama la identificación de especies, ¿no? La identificación de la especie no es simplemente, no vemos la etiqueta, no hay una etiqueta que diga la especie. Ni el ADN tampoco. Ni el ADN, hay veces que hay características muy particulares de especies que se diferencian en cuestiones mínimas con otras. Eso es lo que hacen después con las muestras, ¿no? Que extraen, se observan realmente cuáles son las características que hacen que sea tal especie o la otra. Y seguimos viendo otro de los jefes o jefas de equipo. Bueno, tenemos a Claudia Piccini. Claudia es del Instituto Clemente Estable, ella es microbióloga y también trabaja con Leticia en el estudio de la parte de microbiología de las muestras de sedimento. Sí, Claudia está un poco más en el agua y Leticia un poco más en el fondo, en la tierra, ¿no? Pero en definitiva sí, son conocimientos muy complementarios. Exacto. Y seguimos a uno más. Tenemos ahora sí, Beatriz Giannicelli. Beatriz Giannicelli también es del CURE y ella se dedica al conocimiento también de relaciones, de interrelaciones entre fauna, biología. Es lo que vos dijiste hace un rato, la gente que está en el CURE, sobre todo, bueno, Maldonado y Rocha, que son costeros, tiene ya mucho conocimiento, si bien nunca a tantas distancias, pero sé de dinámicas costeras, de fauna, de interacciones, de lo que es ecosistémico, así que bueno, va por ahí la parte de Beatriz. Bien, y creo que nos falta uno. Sí. ¿No? Ahí está. Estamos con Juan Pablo Lozoya. Juan Pablo es del CURE también y él se dedica más que nada al estudio de, entre otras cosas, ¿no? Pero se va a focalizar en esta expedición en el microplástico, en la presencia de microplásticos en el agua y en las especies que encuentren. Juan Carlos es de CURE Maldonado. No va a estar todo el mes, va a 15 días y eso me recuerda que nos debe estar quedando todavía la placa de... una más tenemos, ahí está, Javier Sellanes. Que es el otro que va a estar 15 días. Que es el uruguayo chileno, ¿no? Es el uruguayo que tiene como acento... Que lo escuchamos mucho también en el streaming, ahí con está. un cierto tono trasandino. Contá que trabaja. Bueno, a ver, él, lo más interesante de él, además de su especialidad, es que es el más...
científico Falcor, por ponerle un nombre, porque ya es su tercera 3 campaña. veces, ¿no? Sí. A bordo de la embarcación, estuvo 2 veces en el Pacífico con investigaciones, bueno, con cosas de interés para la gente de Chile, y bueno, y ahora está trabajando con el Grupo Nacional. Se dedica más que nada a fauna pequeña en el fondo del mar, pero sobre todo a este tipo de especies que yo te digo porque si lo buscan en el Instagram van a encontrar algunas cosas maravillosas, muy raras, sobre todo de la zona de Rapa Nui, lo que llamamos Isla de Pascua. Entonces, en definitiva, también su especialidad tiene que ver con la biología marina. Exactamente. Bueno, ya conocemos algunas caras, algunos nombres y por lo menos algunos datos así casi epidemiológicos, ¿no? de la tripulación. Pero esto es algo que está sucediendo. De hecho, tú te vas ahora 15 días más. Entonces vamos a seguir seguramente conociendo las voces, ¿no? Y no solamente acá queremos compartir con ustedes, no solamente el Falcor o el SOI, ¿no? El Smith Ocean Institute se dedica al estudio del fondo marino, que en este caso es el protagonista, sino que también hace otras expediciones, ¿no? De las 1500 cosas maravillosas que uno puede encontrar en esos videos de alta definición que hay en su canal de YouTube, elegimos una que nos impactó. Es de este año, es de enero, es de una zona relativamente cercana, estábamos hablando de la Antártida. Y hay una expedición que se arma respondiendo a algo que había pasado. Se había desprendido un iceberg de un tamaño muy grande, prácticamente del tamaño de la ciudad de Chicago, era la comparación. Y lo que pasa cuando uno está en el momento justo, en el lugar justo, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, este video que vamos a compartir ahora justamente, además de ser bello, porque es hermoso, nos muestra esto, cómo un barco que estaba investigando otras cosas de repente se encuentra con una situación, un fenómeno de la naturaleza, lo registra, lo cuenta y bueno, estas son las imágenes que queremos compartir con ustedes.